Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto un gran abrazo a todos mis paisanos que están trabajando allá en el norte de América y por supuesto a todos nuestros amigos de aquí de la República Mexicana, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe y nuestros amigos que están allá hasta Europa, Asia, Medio Oriente, en todas las partes del mundo. Ven Conexión MX. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Y es nada más y nada menos que el pleito sigue y sigue y sigue y sigue y no para. Entre el chayotero Joaquín López Dóriga, ese hombre de los lentes fosforescentes que parece que nos da ya medio de qué hablar, de este señor López Dóriga, contra Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra, que es un apoyador de la Cuarta Transformación, es un creador de cine, es un creador de novelas del grupo Argos, que llegó a revolucionar el tipo de hacer novelas en TV Azteca. Recuerdo que lo contrataron, que le llegó a dar en la torre a Televisa por su forma de hacer novelas y fue reportero de guerra en diferentes países, allá como en lo que era Yugoslavia, anduvo en Nicaragua y en otros países del mundo. Es un reportero también de que sabe que habla, pero López Dóriga se le va a la yugular a Epigmenio Ibarra de una manera corriente como él lo sabe hacer. Estos señores que siempre se la pasaron en la cúpula del poder, siendo los señores fifís, los señores bien portados, entre comillas. Les digo fifís porque Andrés Manuel López Obrador dijo que la palabra fifí significa doble cara. Y esta era la doble cara de Joaquín López Dóriga. El señor que da intelectualidad, el señor que se viste muy bonito, el señor que nos da una cara ahí en Televisa de que no quiebra ni un plato. Y pues bueno, a través de las redes le brilla el cobre a este señor y se vuelve un corrientazo de primera. Eso déjelo para nosotros los chairos, nosotros los de a pie, nosotros los de Aguarache que usamos ese léxico coloquial. Usted siempre ha usado un lenguaje formal y culto, pero hoy ha caído en las garras de la necesidad de entrar en nuestro lenguaje, que es el colegial, perdón, el coloquial, el que es el de 80 millones de mexicanos, con los cuales nos comunicamos los unos y los otros. Pero veamos, pronto vayamos a la noticia de cómo empezó todo este rollo. Ahorita les hago el recuento dónde empezó, pero vámonos a lo que acaban de decir hoy en día. Epigmenio Ibarra manda un tweet donde les dice: la mecánica de los fanáticos de la derecha y los bots. ¿A qué se refiere bots para todos los amigos que todavía no tengan entendido qué son bots? A veces escuchan palabras muy repetitivas, pero la realidad es que a veces no sabemos su significado. O sea, bots es la palabra sintetizada de robot. Estos robots son creados para que empiecen a emitir, en este caso, lo que es en Twitter, empiezan a emitir estos robots, estas máquinas, estas computadoras son en sí, a crear supuestos personas que son supuestamente reales y empiezan a crear tuiteros que son irreales, que no existen. Y estos tuiteros, cada vez que quieren o ya irse de una manera a favor de alguien o en contra, les empiezan a echar a andar ahí, rellenan las computadoras seres humanos y empiezan a mandar esos tweets con personas que no existen, que se llaman bots, que fueron creados por una computadora. A esto se refiere Epigmenio Ibarra. La mecánica de los fanáticos de la derecha y los bots. Primero, López Dóriga lanza la primera piedra. Segundo, el tal Lozano, o sea, Javier Lozano, fija la línea de los insultos. Esa es de la manera en que trabaja la derecha. A ver, tú haces un trabajo, López Dóriga, yo hago esto, y luego Fox hace el otro, y luego Calderón el otro, y ya traen bien orquestado de qué manera golpear, ¿eh? Por eso lo platica aquí. Primer acto, López Dóriga lanza la piedra. Segundo acto, el tal Javier Lozano fija la línea de insultos. Tercero, la jauría se deja venir en mandar a saturar mi cuenta, la de Epigmenio Ibarra, con la misma retaila de insultos e infundios. Total, ¿qué pasó? Nada, aquí sigo. ¿Y cuál es la jauría? Los bots
que hace Televisa, que hace López Dóriga, que hace Javier Lozano a través del PAN y del PRI. Esa es la jauría de bots, de robots, que empiezan rápidamente a atacar a Epigmenio Ibarra. ¿Y qué le contesta López Dóriga? Obvio que se siente ofendido por lo que se dice ahí. ¿Qué le contesta López Dóriga? La mecánica, la otra mecánica. Tú, Epigmenio, hablando de jauría y de fanáticos, o sea, de bots y de fanáticos. Buen autorretrato y fifí. O sea, le dice que Epigmenio es así y es fifí. No te hagas. Y yo también aquí sigo y seguiré. O sea que no les han dado de baja la cuenta a los dos por ser agresivos. No me atemorizas ni tú, que te conozco desde hace tantos años. Y menos tus botecitos. Saluda a EYSQ. ¿Saben qué significa SQ? Saluda a ya sabes quién. O sea, saluda a Andrés Manuel López Obrador. Inclínate. Saludos. O sea, le trata de decir empínate con Andrés Manuel López Obrador. Estas son las formas corrientes de hablar del señor López Dóriga. Ese López Dóriga que vemos constantemente en los noticieros de una manera, le digo, muy fifí. O sea, el fifí es bien vestido, el fifí es doble cara, hipócrita, ya lo externó Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que es López Dóriga. Le cala y lo que no le cabe lo reparte como es de siempre. Pero ¿de dónde proviene todo este ardor que siguen dándose estos días? ¿Dónde empezó? Eso empezó hace unos días, en esta semana, cuando empezaron a pegarse en tweets ni quién le hablara a López Dóriga. Dice la nota, ¿por qué son dos de los personajes? Porque son dos de los personajes más influyentes de los medios ahorita. El productor de televisión y cine, Epigmenio Ibarra, y el periodista Joaquín López Dóriga se enfrascaron en una discusión por Twitter, y todo por una conferencia de prensa que dio Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés dio una conferencia de prensa donde habla sobre, bueno, aquí lo va a describir bien, ¿para qué les explico? Este jueves, Epigmenio Ibarra escribió que AMLO dio una cátedra de historia en la conferencia matutina. Esto en referencia a la anécdota que contó López Obrador sobre las reformas que le rechazó en su momento el Congreso al presidente Benito Juárez. Esto hablando de cómo le rechazó la terna del CRE a Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés lo dijo, me siento muy orgulloso porque así me siento comparado con Benito Juárez, cuando él también envió ciertas reformas a la Constitución o ciertas ternas para ciertos puestos políticos, y el Congreso se los echó para atrás. Eso significa, dijo Andrés en ese momento, hace días pasados, que hay democracia en el Parlamento y no hay dedazo como antes. Antes se ponía la terna y se decía quién y todos tienen que votar por ese. Hoy me siento orgulloso que México vive una democracia parlamentaria. Fíjense que le rechazaron reformas al presidente Juárez porque era un Congreso independiente. Quiso en una ocasión hacer una modificación a la Constitución y estaba regresando de su estancia en el norte después del triunfo de la República sobre las fuerzas conservadoras y el imperio, o sea, las fuerzas panistas y priistas, comparación del día de hoy, y del PRI, y que fue recibido aquí en la ciudad con expresiones de júbilo. Fue cuando dice ese discurso memorable y la frase, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo el presidente. Y aquí está el video cuando Andrés Manuel López Obrador se expresa algo al respecto de eso. Y es un buen tema de investigación para constitucionalistas. ¿Desde cuándo no se le rechaza una terna por 2 ocasiones al presidente de la República? Que yo recuerde, pues no sé, creo que no. Fíjense que le rechazaron reformas
al presidente Juárez, porque era un Congreso independiente. Quiso en una ocasión hacer una modificación a la Constitución y estaba regresando de su estancia en el norte después del triunfo de la República sobre las fuerzas conservadoras y el imperio, y que fue recibido aquí en la ciudad pues con expresiones de júbilo. Fue cuando dice ese discurso memorable y la frase: entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Acaba de pasar eso y envía una reforma a la Constitución, pero el Congreso también formado por liberales. Bueno, ahí están palabras más, palabras menos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué ocasionó esto? En estas palabras, Epigmenio Ibarra escribió en Twitter: qué orgullo de tener un presidente con cultura y capacidad de análisis. Vicente Fox, un charlatán. Felipe Calderón, un megalómano, al que la vida de otros no merece ningún respeto. Enrique Peña Nieto, un ignorante, escribió Ibarra. Bueno, se está metiendo ahí con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. ¿Quiénes tendrían que hacer alusión al respecto? Ellos tres, nada más. Pero rápido salen las chuchas cuereras, las que fueron beneficiadas con estos par de tres expresidentes nefastos. Y Epigmenio Ibarra, ahí está su tweet que puso: qué cátedra de historia dio Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy. Qué orgullo de tener un presidente con cultura y capacidad de análisis. Vicente Fox, un charlatán. Felipe Calderón, un megalómano, al que la vida de otros no merece ningún respeto porque se la pasó con una etapa en donde la delincuencia organizada se la pasó haciendo desapariciones, muertes, etcétera, etcétera, de una manera atroz. Y pues el ignorante de Enrique Peña Nieto. El periodista Joaquín López Dóriga de volada brincó porque es el vocero de estos expresidentes, los cuales lo hicieron millonario, no rico, lo hicieron millonario este señor, al grado de que él posee una fortuna de 500 millones, pero no de pesos, de dólares, el cabrón. El periodista Joaquín López Dóriga se indignó por el comentario de Epigmenio Ibarra y consideró que lo que dijo AMLO fue una maroma. Maroma con 2 giros para atrás, con grado de dificultad 0. Hashtag orgullo y capacidad de análisis. ¿Qué opinan de la alabanza?, escribió López Dóriga. ¿Qué significa esto? Que López Dóriga le tiene coraje a Epigmenio Ibarra. Y seguramente le tiene coraje a Epigmenio Ibarra, porque en un pasado, cuando TV Azteca empieza a generar contenidos de novelas, Epigmenio Ibarra con otros forma el grupo de Argos, el cual le dio en la torre a muchas telenovelas de Televisa. Argos era una compañía de mucho éxito. Y desde allá viene un pleito muy grande entre Televisa y TV Azteca, donde Joaquín López Dóriga era parte también de toda esa cloaca televisiva, y desde allá trae un coraje con Epigmenio Ibarra. Dice en su cuenta de Twitter ahí, Joaquín López Dóriga se mete a defender. El que se meta a defender a Fox, a Calderón y a EPN son personas que no tienen madre, así como se escucha. No tienen madre, son indefendibles. Por lo tanto, Joaquín López Dóriga, el que se arrodilla y se agacha y se pone de modo, y como dices tú, de una manera coloquial lo decimos los chairos, y se empina, eres tú, porque sales a defender a estos tipejos, a estos señores que vendieron al país, y te pones a decir una serie de babosadas, con esto de que la cátedra no era una conferencia de prensa. Maroma con 2 giros para atrás con grado de dificultad 0. ¿Cuándo te vas a presentar a la mañanera, Joaquín, a exponer tus preguntas para que tengas las respuestas que tú necesitas? Pero no vas.
En respuesta, López Dóriga provocó que Pigmenio Ibarra le contestara con un tuit enérgico. No viste la mañanera, ¿verdad? Yo escribo lo que pienso, habló López Obrador, de la conquista con profundidad y pertinencia. Maromas son las que tú diste por décadas para defender lo indefendible, para callar ante crímenes execrables de presidentes ignorantes y banales, le contestó Ibarra. Ahí está el tuit que le manda Ibarra al señor Joaquín López Dóriga. Ese es el historial que traen ellos dos. Pigmenio Ibarra es una de las personalidades públicas que ha mostrado desde hace años su respaldo al proyecto del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Mientras que Joaquín López Dóriga ha sido un constante crítico de la Cuarta Transformación, porque ya no hay billete, ese es el problema. Ya no hay billete, ya no corren las carretas ahí de lana de un lado para otro como antes. Por eso que el señor Joaquín López Dóriga sale en defensa de estos tres. Pero bueno, en este último tuit sacaste otra vez el cobre. Hablando de una manera tan corriente, tan chaira, que, bueno, los chairos se me van a enojar porque nada tienes que andar, pero tomas el dialecto chairo para poderte defender. Y sales con tu saluda a ya sabes quién, inclínate. Eso se llama empínate. El señor Pigmenio Ibarra no tiene nada de qué empinarse, señor López Dóriga. Con una trayectoria que tiene Pigmenio Ibarra, donde es un productor y periodista mexicano, no nomás produce, también es periodista. Fundador de la productora televisiva Argos, esa que le partió su madre a Televisa. Sí recuerda muy bien cuando empezaron a hacer novelas como Nada Personal y Mirada de Mujer, que daban un contexto diferente y un movimiento muy diferente. O sea, revolucionaron el modo de hacer novelas. Fue también corresponsal de Pigmenio Ibarra de guerra en la década de los 80s y los 90s. Ha sido responsable de las novelas que ya insertaron en TV Azteca, que ya le dije. En la década de los 80s, Ibarra cubrió como corresponsal de guerra civil de El Salvador y conflictos bélicos en Nicaragua, Colombia y Bosnia y Herzegovina, a lo que me refiero a la antigua Yugoslavia. Era muy loco Pigmenio Ibarra, o sea, era un hombre muy aventado, era un personaje muy atrevido. Podías ir con él y cruzar dos fronteras, llegar a donde estaba el ejército y luego seguir caminando y llegar a donde estaba la guerrilla. Él tenía acceso de un lado y del otro. La primera entrevista realizada al subcomandante Marcos en el 94, en aquellos tiempos, la primera fue hecha por Ibarra, quien era un hombre echado para adelante, quien dio un teléfono satelital, recordamos un telefonote que le dio así al comandante para que se comunicara. Se lo dio al comandante Marcos. El EZLN daría su confianza al periodista para cubrir las áreas internas del grupo desde el inicio del levantamiento. Derivado de ello, en septiembre del 94 se estrenó el documental Viaje al centro de la selva. Es ese Pigmenio Ibarra. No estamos hablando con cualquier personaje que nada más se pone frente a la televisión, Joaquín López Dóriga, como tú sueles hacerlo. Le dan un script y a repetir todo, o a organizar y decir ahora sigues tú, ahora tú qué dices y ahora qué dice aquel. No, este señor es un señor creativo, lo que tú jamás has sido. Amigo de Conexión MX, se mantiene usted muy bien informado y pues a poner a cada personaje en su lugar. La historia los condenará. Nosotros ya los condenamos porque ya tienen su historia. Uno siempre siendo productivo, propositivo, estando en los lugares donde de veras hierve el agua, y el otro señor de comodín, en el aire acondicionado, de bonito, con lentecitos de colores y llevando una vida placentera de multimillonario. Se mantiene usted muy bien informado, amigo de Conexión MX, y por supuesto, ya nos vamos para que siga viendo otros portales. Y como siempre, vámonos riendo.